Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuches. Esto es el podcast de Bit Digital Banking. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Bit Digital Banking. Durante esta temporada vamos trayendo referentes, líderes en sus sectores e influyentes para que te den su visión, para que te guíen, para que te aconsejen en todas esas áreas de conocimiento en las que a lo mejor nunca hemos tenido ayuda y a lo mejor necesitamos que alguien nos dé un poco de luz, nos abra un poco los ojos. Aquí lo que hacemos es traer ideas, consejos, cosas que puedes poner en práctica en tu proyecto para tener éxito. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no escuchar todos los episodios? ¿Por qué no suscribirte si no estás suscrito? Vete a Spotify. Seguramente tienes Spotify en tu teléfono. Pues ve a Spotify, busca Bit Digital Banking todo junto y ahí le das al botón suscribirse. Y no te pierdas ni un solo episodio y aquí estaremos contigo trayéndote esas estrategias y tácticas. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Dentro audio. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Albi Rodríguez, cofundador de LegalBlock. Albi es Senior Advisor de Blockchain para Everis, para las regiones de Europa y América Latina. Además es jefe de asuntos legales en Blockchain, que ahora nos contará sus actividades. Y Albi es licenciado en Derecho y tiene estudios superiores en microfinanzas y desarrollo social, además de colaborar regularmente con la Federación Latinoamericana de Bancos, y es miembro fundador de la Asociación FinTech del Perú. Hola Albi, ¿qué tal estás? Hola Juan Ramón, encantado de estar contigo y poder conversar. Muy bien. Perfecto, excelente. ¿Podrías hacernos un resumen? Veo que tienes muchísimas colaboraciones, nos cuentas tú a qué se dedica LegalBlock y un poquito tu día a día dentro de todas estas actividades. Sí, bueno, te cuento un poco básicamente en el mundo de FinTech y en el mundo de blockchain y toda la parte digital. Es algo que me captura desde hace aproximadamente unos 6 años. Luego de venir mucho tiempo involucrado al mundo de las microfinanzas, ¿no? Trabajé durante muchos años en el ámbito de microfinanzas y microcrédito en América Latina y como veréis por parte del dejo, he nacido en Venezuela, soy venezolano español y de alguna forma de ese tema de la inclusión financiera y la necesidad de poder encontrar mecanismos eficientes y efectivos que puedan llevar los servicios financieros a los particulares. Evidentemente, cuando surge la ola de FinTech, ya estamos hablando principios de la década pasada prácticamente, ¿no? Años 2009, 2010, entra este interés y este involucramiento y bueno, y evidentemente ya cuando aparece un poco la explosión de blockchain y la promesa que podía traer indudablemente para ambientes y entornos como son la facilidad en los procesos de pago transfronterizos y toda esta dinámica, bueno, me involucro. Y ante eso, de esa formación y de ese récord como abogado vinculado a banca, posteriormente en el ámbito microfinanciero, nos surge a un grupo de interesados, de personas, algunos abogados, otros en el ámbito de comunicación, la necesidad de encontrar un espacio donde los abogados de diferentes jurisdicciones pudiéramos intercambiar las dudas y los problemas que estábamos teniendo, convencidos de que podía haber algo que la suma de las partes era mayor y más importante que las opiniones particulares. Y eso es un poco el origen de LegalBlock, una comunidad de abogados que aglutina abogados de diferentes jurisdicciones, más de 30 jurisdicciones a nivel global, y donde nos damos un poco la tarea de eso, de empezar a compartir en el año 2017, justo en el año cuando todo el mundo hablaba de blockchain, más allá de que Bitcoin existiera 8 y 7 años atrás, a 8 años atrás, había como que la explosión de decir todo el mundo, bueno, ¿de qué va esto? Y indudablemente los modelos de negocio que surgen sobre eso, vinculados al ámbito financiero, y eso llevó a que esa comunidad se creara, donde básicamente eso, en esa primera fase de LegalBlock, era ir a buscar ese conocimiento colectivo, esa sabiduría colectiva que puede venir un poco
de que no es solamente la visión del abogado de Nueva York, que tiene una orientación mucho más vinculada al mercado de capitales o a la normativa de la regulación del mercado de capitales, o el abogado europeo, que probablemente está pensando en la regulación previa a cualquier otro tipo de aproximación, o el abogado de UK, donde ya tenían Sandbox, o el abogado de América Latina, donde va como que siguiendo los trends que se van generando dentro de la industria. Entonces fue sumamente fructífero todo ese trabajo, y bueno, y ya Legal Blog está evolucionando en vez de ser ya una comunidad, a algo con una estructura organizativa un poco más operativa y funcional, ya que hay un proceso natural que se ha venido desarrollando de maduración de requerimientos por parte de diferentes entornos. Y en el medio de eso, aparte de esa experiencia recogida, he trabajado como advisor en diferentes proyectos, tanto en el ámbito de FinTech propiamente, cuando se crea la Alianza Iberoamericana FinTech, donde participa la Asociación de FinTech InsurTech de España, y otras 9 de América Latina. Tuve la oportunidad de formar parte junto con Rodrigo García de la Cruz y todo el equipo que venía promoviendo esto en América Latina, el que se generara y de cara a un paso particular. Y ahora me encuentro, como tú lo has mencionado, trabajando como consultor, ya que me he vinculado mucho con este tema para Europa y para América Latina, con Every Entity Data como asesor, y con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una iniciativa que tienen que se llama LACChain, que es una alianza. Algo, digamos, es un aprendizaje evolucionado y no por pretensión, ¿verdad? Sino Alastria, como red española en el ámbito de blockchain, tuvo un nacimiento temprano, y ha aprendido mucho tanto de sus aciertos como de sus errores, y un poco LACChain ha capitalizado. Entonces, así como por ejemplo en el caso de Alastria o el caso de EBSI, que es el European Blockchain Services Infrastructure que promueve la Unión Europea, estamos en América Latina bajo el liderazgo del Banco Interamericano, generando esta red que permite el despliegue de soluciones tanto en materia de inclusión financiera como social, económica y otros tipos de productos. Perfecto. Entiendo que en tu día a día, dentro de todas estas colaboraciones, estás en las dos, vamos, en los dos bandos, ¿no? Que se han generado las grandes corporaciones, la banca tradicional, podríamos llamar, y la parte de startup. En ese sentido, ¿tú crees que las fintech, estas nuevas empresas que se están generando, son una amenaza real para la banca tradicional? Sí, sabes que cuando comienza el fenómeno fintech como tal, como lo conocemos un poco, te doy mi impresión un poco desde los Estados Unidos, justo antes de la crisis financiera, Lending Club y Prosper, compañías que fueron las primeras plataformas de préstamo online, te hablo del año 2005-2006, surgían y se desarrollaban, y cuando nosotros empezamos en Iberoamérica, incluso también en Europa, parte en Asia, de absorber el tema fintech, lo primero que se veía era el tema de amenaza por parte de la banca. Hoy en día te digo que, en mi opinión absolutamente personal, las startups fintech son parte de un ecosistema en donde interviene el sistema financiero y donde están los bancos. Los bancos ya han dejado de ver esto como una amenaza, hoy en día lo ven como tienen que verlo. Ejemplos claros, por ejemplo, como lo que tú tienes con Visum o Cele en Estados Unidos, es una amenaza clara, donde básicamente, porque al final del día, si tú estás manejando dinero o estás prestando algún tipo de servicio que involucre el manejo de dinero fiduciario, tienes la obligación de estar en algún marco regulatorio, en un marco normativo. La banca es el negocio probablemente más regulado que haya de todas las industrias a nivel de todos los sectores. E indudablemente, pretender que tú vienes a desplazar o no desplazar en algo de esto, o sea, ya hoy deja de ser una apreciación, es un punto de vista muy personal. Entonces, hoy yo lo veo como un ecosistema donde aquellas fintech que estén muy claras en cuál es su valor diferenciador para solucionar un problema que tiene el sistema financiero o que tienen algunos bancos en particular, y si tiene claramente definido su aproximación como startup para la solución de un problema, bueno, va a convivir y va a ser exitosa trabajando de la mano, porque va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más dinámica,
pero al mismo tiempo va a necesitar alguien con la robustez y la solvencia y el cumplimiento regulatorio que aparezca. Entonces, yo no los veo como elementos separados, los veo como temas de ecosistemas digitales en el ámbito financiero. En ese aspecto, introduciendo la siguiente pregunta, sería ¿cómo ves el futuro de los bancos tradicionales? Sí, hoy esa pregunta es bien interesante, aunque parezca sencilla, pero me parece que es muy rica. Hoy casualmente me tocaba por un tema de habiendo hecho onboarding con el primer banco que tiene la aplicación que ha ganado los últimos 3 años la mejor aplicación de onboarding en la banca española. ¿Okay? No se puede decir el nombre, ¿no? No, se puede decir, el BBVA. O sea, el BBVA, sí. O sea, sí. La aplicación de BBVA, vale, porque yo estoy completamente maquetizado en el sentido de que todo es Mac y bueno, y eso a veces cuesta con algún tipo de dispositivo. Tenía que acompañar a mi mujer para que me agregara la cuenta, porque ella había hecho un onboarding individual. El onboarding efectivamente fue maravilloso, o sea, fue un proceso sumamente expedito, sumamente sencillo, muy bien calzado, aparte como abogado que entiendo los temas de cumplimiento, estaba viendo muy bien cada una de las etapas que estaban pasando y que no tardó más de 15 minutos. Pero para incluirme a mí, yo tenía que ir a la agencia, y yendo a la agencia, y ya teníamos esa conversación, esta pregunta que tú me haces, me la hacía mi mujer. Ay, mira, la agencia tenía nada más que 3 escritorios, como podéis ver en cualquier agencia, esto era en el centro de Madrid, y pura gente adulto mayor. Entonces, evidentemente, los bancos yo creo que van a ir quedando para ser, o sea, los bancos que van a sobrevivir van a ser plataformas, van a ser entidades que van a tener esta altísima concentración tecnológica y la regulación irá digiriendo un poco esa liberación de ciertos requerimientos para que su proceso de agencias sea menos fuerte. Por razones regulatorias, una agencia, sobre todo en España y en Europa, pero particularmente en España, te demanda de un montón de regulación, porque al tener taquilla, y en América y a nivel global es igual, al tener taquilla te demanda automáticamente bóveda, al tener bóveda, sistemas de seguridad, al tener sistemas de seguridad te manda sistemas electrónicos de seguridad. O sea, hay una complejidad tremenda para algo que solamente hoy visita el adulto mayor. Ese adulto mayor que tiene que seguir siendo atendido, va a ser distinto dentro de 5 años y dentro de 10 años, mucho más distinto, mucho más diferente. Ese adulto mayor va a ser alguien que simplemente lo que quiere es que se le simplifique. Y entonces los bancos van a ir un poco hacia espacios mucho más abiertos, como estamos viendo en la transformación de todos los bancos, donde prácticamente es un hall, y en ese hall hay escritorios y hay un lugar donde 1, 2, 3 personas atienden a quien no pueda solventar su problema por vía digital. Entonces yo creo que van a ir mutando hacia eso, pero también vamos a ir viendo, por ende vamos a ir viendo que hay muchos bancos que no van a poder hacer las grandes inversiones que en materia de tecnología demanda esto. Por ende van a haber menos actores y pudiera haber una concentración de mercado. Y también pudieras tener otra cosa que está sucediendo ya, sucede en Asia, sucede en los Estados Unidos y está sucediendo a nivel del Reino Unido y del resto de Europa también, que es que estás teniendo la aproximación de actores de diferentes nichos de servicio, como son las telco y otro tipo de compañías que están mutando. ¿Okay? Sí, aquí es un poquito la reflexión donde si las telco, las grandes compañías tecnológicas también, las has mencionado por encima, pero tenemos Google, Facebook, Amazon y Apple, que cada uno de ellos parece que ha hecho algunos movimientos dentro del sector fintech. Ya puede ser sacándose licencias bancarias, ya puede ser, tenemos a Amazon dando préstamos a sus propios vendedores. ¿Tú crees que algunas de estas grandes tecnológicas o quizá alguna fintech más pequeña acabarán poniendo sus reglas? Igual que hoy tenemos pues a Facebook o Google, que son, o puede ser, no monopolios, pero casi, o Amazon marcando las reglas del e-commerce. ¿En el fintech nos encontraremos lo mismo? Yo creo que ya nos encontramos más que las grandes tecnológicas nos marquen la regla. Yo creo que la transformación digital ha marcado la regla.
Y te digo esto porque cuando vemos las grandes tecnológicas, sí, y hoy tenemos en España a Telefónica con licencia, y tenemos al Corte Inglés con sistemas de licencia, ciertos niveles de licencia financiera, en donde te ofrecen un financiamiento expedito para que lo saques en 24 horas con el móvil, con un SMS, por ponerte un detalle, ¿ok? Y eso lo estamos viviendo acá. Pero ¿por qué lo vivimos? Porque yo creo que la clave de la respuesta viene en un punto que por el lado de Everis, Entity Data, se ha trabajado mucho en concentrarlo y verlo de esa manera, pero que igualmente otras grandes consultoras también están orientadas a eso, que es el tema de ecosistemas digitales. Y es que básicamente lo que importa es dónde está la relación con el cliente y qué necesita el cliente. Y si el cliente necesita un proceso de pago, si necesita un proceso de gestión económica, bueno, indudablemente tiene que darle esos servicios para agilizarle los procesos y para que la experiencia sea integralmente distinta. Entonces yo creo que hay una transformación en general, esto dentro de cada jurisdicción, ¿ok? Hablándote un poco en términos de cada jurisdicción. Si estuviéramos viendo la jurisdicción europea o la española, te diría, ¿qué quiere un cliente? Bueno, que no tener que salir a buscar, sacar la tarjeta, hacer un onboarding en otra plataforma, si él ya está en una plataforma y él de alguna manera ante un determinado bien y servicio poder integrar. Porque lo que demanda cada día más el usuario y el cliente es un tema experiencial, pero en todos los aspectos. No está limitado al ámbito eminentemente financiero. Y ese proceso de experiencia integral, fácil, agradable, lúdica, que permita que las cosas que le importen sean tomadas en cuenta, se concreta por vía de ecosistemas digitales en donde esto ocurre. Cuando te digo que en un solo ámbito jurisdiccional es porque hay otros temas que siguen siendo materia reprobada por parte de la banca en general, a nivel global. Y hablamos, por ejemplo, de los pagos transfronterizos o de los envíos de dinero transborder, ¿ok? Todo lo que sería el tema de remesas, el tema de envíos de dinero transfronterizo. Y eso tiene un reprobado inmenso porque, bueno, porque sigue dependiendo de una estructura muy pesada, muy tradicional, los modelos de compliance, yo creo que hay la tecnología para que esto hubiese sido mucho más ligero y rápido, pero hay una resistencia muy importante, incluso de actores que van a dejar de existir en su forma actual, si no se transforman y se están transformando, como un SWIFT, como el tema de estructuras de corresponsalía, como estructuras que de alguna manera permiten que ese settlement de cumplimiento entre un banco de una jurisdicción y otro opere, pase más rápido. Y ahí, creo que el caso más emblemático en lo que menciona es que Facebook, con el caso de Libra, puso un tema sobre la mesa. Es decir, puso, bueno, yo tengo a los clientes, no se han concretado los anuncios formales de lo que la plataforma iba a hacer, pero ¿a qué estaba buscando? A que haya una comunidad global efectiva de usuarios que tienen entre Instagram, WhatsApp y el propio Facebook, donde indudablemente el poder hacer esos micropagos o pagos menores de manera expedita, segura, regulada y al menor coste sea posible, cosa que hoy en nuestros sistemas convencionales es sumamente costoso de forma transfronteriza. Te digo transfronteriza porque te hablaba antes de Bizum como ejemplo en el caso español, por ejemplo, o el CL en el caso de la jurisdicción de los Estados Unidos, donde con el correo electrónico, con el número de móvil, puedes enviar una cantidad de dinero de manera inmediata. Entonces, yo pienso que volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Estos grandes tecnológicos tienen mucha capacidad de construcción tecnológica rápida. Apple Pay, por decir un detalle, es algo que surgió hace muchísimo tiempo, pero que le da bondad al empoderamiento del móvil y desde el punto de vista de sistemas de pago. Y la banca, cuando entiende esto, dice, ups, ya va, entonces déjame ver cómo yo habilito y me integro. Pero no me queda del todo claro que entonces yo entro exclusivamente a una relación con Apple como ahora mi banco, o con Amazon ahora como mi banco, o con Facebook como mi banco. Yo pienso que van a ser nichos muy concretos en donde el dolor, porque estas entidades para que tengan una masificación eficiente necesitan cumplir con cada jurisdicción y ahí se complica la cosa para ellos, ¿no? Dentro
Sí, perdona, Adri, que te corte, Oh, pero no. es muy interesante lo que me comentabas de la experiencia de usuario, ¿no? De que todo tiene que estar centrado, porque, bueno, desde mi punto de vista, entramos en esta cuarta revolución industrial que llaman, que parece que tú miras la historia y es la primera donde el consumidor va por delante en pedir antes que la Absolutamente. industria. Y esto es debido pues, a las grandes tecnológicas y por lo que tú mencionas, ¿no? La velocidad a la que están dando pues, servicio o productos digitales a la gran mayoría de consumidores. Dentro de esta velocidad que han generado las grandes, bueno, GAFA, ¿no? Google, Facebook, Amazon, Apple, que todos estamos acostumbrados a la inmediatez y a tener todo con una mínima fricción. Tenemos como vuelta ejemplo a Amazon, ¿no? Con las compras en un clic, donde ya te lo configura todo, lo que tú has comentado, los onboardings bancarios, que cada vez más, a pesar de las regulaciones en 15 minutos, con un selfie, con un vídeo girando la cabeza, fotos a los DNIs, lo tienes todo validado y dado de alta. ¿Las regulaciones financieras están preparadas para esta revolución? Esa es parte. Yo creo que es ahí donde está la principal falencia del sistema, ¿no? Y la principal necesidad que tiene el sistema, y es de ir abordando mayormente. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre ponerlo, pero que es el FCA, el Financial Conduct Authority de Londres, ¿no? Que no porque haya sido una de las primeras entidades junto con Singapur que tuvo la estructura de sandbox regulatoria, sino porque la mentalidad anglosajona del regulador de UK es completamente distinta a la nuestra en los sistemas civiles y en los sistemas continentales de derecho civil como el nuestro, que la ley primero y luego veo qué negocio hago sobre la regulación que se ha planteado. En el mundo del common law va a la inversa, tanto en Estados Unidos como en UK va el emprendimiento existe, yo lo observo, luego de que veo de que algo empieza a rozar el ámbito regulatorio, yo intervengo. Ninguno de los dos es perfecto, ambos tienen errores, ambos tienen problemas. En un caso porque solamente premio al que tenga mucha pasta y mucha capital para poder hacer grandes emprendimientos rápidamente. Entonces ese monopoliza muy rápido y hace una captación de mercado muy rápido y genera barreras. En el segundo, porque evidentemente puedo quedarme haciendo todo un decálogo espectacular de normativas que no tienen un correlato de negocio por detrás que permita que se desarrolle el tema de negocio. Y el tema del sandbox y lo que mencionaba con el FCA de Londres es que estos tíos hace 10 años estaban haciendo hackathon, invitando a los hackers de Londres a que los hackers fueran efectivamente a atacar sus sistemas. Es decir, no es solamente un sandbox, es como una actitud ante la transformación digital. Es decir, yo estoy más obligado que ningún otro por ser regulador a tener un conocimiento tecnológico preciso y claro. Y esto ya no es un tema normativo puro, sino que es un tema de lo tecnológico y normativo, pero que si no entiendo el tema tecnológico, estoy muerto. Y no voy a poder hacer mi rol de supervisor o de regulador dentro del sistema. Entonces, el ejemplo lo ves, por ejemplo, con el caso de las agencias. Te mencionaba hace poco que veía una agencia en donde había una cantidad de metros en Atocha y esa cantidad de metros que tenía en el centro de Madrid estaban completamente inútiles, porque sencillamente era muy poca la cantidad de gente, adulto mayor, que tenía una necesidad, pero que para yo tener una agencia necesito tener una bóveda, porque necesito un sistema y un cumplimiento normativo en función de que voy a manejar efectivo por vía de taquilla. Eso ha cambiado en otras partes del mundo. Otro ejemplo que te doy, el caso de las normativas que le exigen a nivel de regulación a la gran mayoría de los bancos, que su core bancario tiene que estar on-premise, tiene que estar físicamente en un servidor, que tiene que ocurrir en un lugar. Y los bancos, y todos sabemos que hasta las agencias de seguridad del Reino Unido, de Israel, de Estados Unidos y de Europa, de todos los países de Europa, están trabajando y están evaluando los temas del clouding, porque el cloud pasa a ser un criterio que con su riesgo tecnológico tiene una importancia valiosísima desde el punto de vista de eficiencia. Entonces, cuando yo no termino de entender y no termino de dar los espacios para que empiecen a ocurrir estas cosas, el que sí tiene la tecnología va a venir, ¿verdad? Va a montar sus chiringuitos, va a empezar a operar, va a ser más eficiente. Yo creo que los reguladores acá en España y en general en Europa y a nivel de la Unión Europea están muy conscientes de que tienen que ir abordando cada una de estas verticales
de forma rápida y clara, pero no es sencillo. Y ahí sí tenemos un retraso. Y no es en vano, es normal, es decir, funciona de manera diferente, como te decía, que lo que pasa en los países del common law. Y hablo un poco de sistemas legales, porque cuando un sistema legal te está diciendo lo regulatorio tiene que estar escrito, tiene que estar en una ley, esa ley es inmóvil, o cuando yo te digo, yo te observo porque el sandbox me lo permite y vamos a ver cómo funciona, y luego de un periodo de prueba veo cuánto es lo que te tengo que regular, son dos aproximaciones completamente distintas. Entonces, pienso que eso ha sido una tendencia, está cambiando. Ya tenemos afortunadamente una aprobación y un inicio del proceso del sandbox en España, como lo estamos teniendo en otros países de Iberoamérica, en otros países de Europa, y indudablemente esto permitirá que se vaya dinamizando ese proceso, y también estos organismos regulatorios tendrán que hacer como cualquier empresa que quiera estar viva para este mundo donde vivimos nosotros, que es que tendrá que tener una buena parte de todo su equipo gerencial, ya no IT, sino dentro de sus directivas, dentro a personas con entendimiento claro de la dinámica de transformación digital y de los temas digitales. Muy importante la visión de que se tiene que, esta cultura digital o tecnológica tiene que calar no solo en la capa de IT, sino tanto regulatoria, como bien comentabas en los sandbox, a ver qué tal nos va en España con este lanzamiento. Y en las empresas y en las propias grandes empresas, en estos grandes bancos tradicionales, a ver cómo evoluciona todo esto. Sí, es un proceso, perdóname que te interrumpa nada más para Sí, cerrarte por con supuesto. un ejemplo. Es poner, es un poco quién emprende hoy día bajo, bajo una aproximación que no sea digital, pero ¿por qué? Porque es lo que demanda el usuario, la generación. Volvemos al mismo punto que hablábamos al inicio. O sea, ¿cuánto tiempo y cómo convive y cómo es la vida luego de que tenemos los smartphones en nuestras manos? O sea, no es que se reduzca nuestras vidas, a veces necesitamos apagarlo, o como antes de la entrevista que tú decías, modo de avión para que no me... Claro, Efectivamente. este momento que tenemos ahora, Juan Ramón, es un modo de avión, ¿no? Pero estamos dentro del propio ecosistema digital de la comunicación. Entonces, aquellas empresas en general, no hablemos de bancos, hablemos de empresas, que no entiendan esa demanda de su cliente, que va a ir progresivamente en unos casos más que en otros, hacia el mundo digital, bueno, indudablemente que van a desaparecer. O sea, van a desaparecer. Sí, he tenido conversaciones con algún gran banco aquí de España y ya me comentaba que incluso sus usuarios de más 60 años, algunos pensionistas, ya demandaban algunos servicios en movilidad, en digital. O sea, ya se están encontrando la presión de no solo una generación millennial, sino muy atrás de que ya se están habituando al uso de smartphone y obviamente quieren. Hay una carrera ya no por transformación o modelos disruptivos, sino por la propia digitalización de los servicios, que para mí es diferente, ¿no? Una cosa es la disrupción y la innovación y otra cosa es la propia digitalización, que todavía hay mucho camino. Total, y cuando hay países en donde opera de manera diferente, por ponerte un ejemplo, China, ¿ok? Es un caso muy interesante, pero es un caso que no es replicable, porque estamos hablando de una imposición y de un gobierno con unas determinadas características que intervienen dentro de la actividad económica. Pero tú en China, todo es con WeChat, es decir, tu onboarding, desde que tú te levantas, o sea, desde que tú vas a tomar un taxi o necesitas pagar algo, o necesitas ir a una tienda, o quieres adquirir un determinado servicio, o vas a una tienda, a un supermercado, o entras en cualquier tipo de operación, el onboarding, digamos, la careta de entrada al mundo digital y el canal exclusivo está siendo y está marcado por WeChat. Entonces, claro, ahí para ellos se las pone más fácil desde el punto de vista de que esta transformación vaya más rápido, indudablemente con ciertas, digamos, cuestionamientos filosóficos que puedan haber a la hora de competencia, rol del Estado, seguridad de la data, pero de alguna forma es un ejemplo de que en la medida en que mis canales de mis actividades y mi experiencia, si yo tengo un ámbito multicanal, bueno, yo voy a demandar digitalización en esos ámbitos multicanales. Si me mandan un mundo monocanal por unas características políticas de un país, bueno, voy a estar indudablemente mucho más rápido y concentrado a que eso ocurra. Y es parte de un poco lo que está pasando en el proceso en China.
Y dentro, siguiendo un poco con la regulación, o lo que hemos estado comentando, de que quizá va a un ritmo, pues obviamente tiene que estar regulado, pero salen multitud de startups al final, muchísimas rondas de financiación. ¿Esto es todo una burbuja o realmente hay oportunidades reales en la industria de la banca? ¿Sabes qué pienso a veces? Que vivimos en una sociedad, en el mundo occidental en general, ¿no? Donde lo que llaman los anglosajones los buzzwords, ¿no? O la palabra de moda, o el tema de moda, como mola, como gusta, como atiende, se generan discursos formalmente. Y esos discursos conllevan a que haya mucha gente en el camino que hace negocio, que hace promoción, de congresos, y no tengo nada, por Dios, contra el tema de difusión, al contrario, soy un contribuyente permanente con esto, y esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo a nivel de contribución. Pero la persona cuando va a... Pero yo no estoy tan claro en que esos niveles de venture capital y de inversión efectivamente vayan a donde estén teniendo el impacto real que se nos muestra a nivel de lo que es el día a día de las actividades a nivel de startup. Yo creo que en la medida en que a una persona que sea emprendedor, que diga que de alguna manera va a hacer un emprendimiento en el ámbito digital, no es el dinero o una ronda lo que le va a dar éxito a su negocio. Es una variable muy crítica, pero lo más importante es que haya una clara aproximación al problema que él pretende solucionar y que estén claros los componentes que el equipo inicial va a desarrollar. Y eso en muchísimos, pero muchísimos casos es carente. Es decir, creo que los recursos deberían ir al ámbito educativo para que enseñemos y aprendamos a ser emprendedores de una manera adecuada y que sepamos ver cuáles son las reales prioridades que tenemos. Y así como tenéis vosotros en Inicia Digital a los efectos de identificación de partner, o tener ese tema de cómo yo fortalezco, ¿me entiendes?, la posición del emprendedor, esto es vital. Hay mucha gente que lo está haciendo y una labor es importante. Pero lo que quiero transmitirte es que creo que sí hay mucho de burbuja desde el punto de vista de que vamos todos con esto porque todo el mundo puede hacerlo. No, todo el mundo no puede hacerlo. O sea, el emprendimiento tiene las mismas tasas de falla y mucho más agudas ahora que lo que teníamos registrado a nivel de emprendimiento en los últimos 20 años. Estamos hablando de que de cada 100 empresas que se montan en el mundo, incluido con los gurús de London School of Economics o de Harvard o de MIT, estás teniendo que sobreviven luego de 5 años, 5%. O sea, son cifras de supervivencia que tiene el emprendimiento que están ya de alguna manera solidificadas. Cuando le metes el tema tecnológico, esa cifra es mucho más ruda, es mucho más ácida, es mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque incurre una variable del control, manejo y el conocimiento de esa tecnología. Entonces, creo que los ventures están diciendo un poco en dónde invierto, qué hago, porque ese venture capital va a recibir lo que él espera por esa inversión inicial, que son 10 veces lo que él metió, 15 veces lo que él metió, ¿ok? Un múltiplo de 10, un múltiplo de 15, eso es lo que espera un venture capital, pero él sabe que para eso él va a tener 95% de falla. Si él invierte en 10, ya si 5 le dan, si de 10 que invertí, o de 100 en las que invertí, 5 me dan el éxito que espera una startup, bueno, indudablemente yo voy a recuperar mi inversión y voy a seguir haciendo mi trabajo. Entonces, creo que hay una redefinición y una reflexión en este momento bien profunda sobre fondos, fuentes de financiación y estos actores. Y no todo el mundo, con el dolor del alma, no todo el mundo está para hacer una startup, ¿me entiendes? Ni es tan fácil como decir que tengo un garaje que está muy chulo y que se parece al de Bill Gates o al de Muy importante lo que comentas, que a veces se ve en el ecosistema, ya no fintech, sino en general del emprendimiento, que lo importante es levantar rondas de inversión cuando eso es simplemente financiación, ¿no? Donde tienes que poner todo el foco es precisamente en qué aportas, qué problemas resuelves, y ahí es donde ves los modelos que realmente crecen y no dejan de ser, pues esto, simplemente rondas para cerrarlo. Estoy de acuerdo. La tecnología hay que gestionarla y va muy rápido al final. Absolutamente. Es una carrera que para durar 5 años
yo que soy más tecnólogo, digamos, yo cada 6 meses he de estar reciclándome, porque si no estoy obsoleto. Entonces ya con esa variable, y yo no soy el que programo. Es decir, no Pero me... imagínate los que estamos, yo ahora, por ejemplo, que colaboro con Comilla, perdón, con el Centro de Estudios Garrigue, con Felabán, he colaborado también con el IEB de Madrid, y tú das una formación para hablar de un tópico. Bueno, ese tópico te dura lo que tú estás diciendo, 6 meses. O sea, a los 6 meses está completamente caduco el material que hayas elaborado, entra completamente, y en algunos casos 3 meses pasa a ser. Ahora, revisión obligatoria a los 2 meses, sobre todo en áreas ya más dinámicas o más nacientes como las DLT, blockchain, etcétera, que va mucho más rápido todos los cambios que están pasando, ¿no? Sí, hay esa tecnología que todavía está Es muy incipiente. muy verde, muy verde. ¿Tú qué opinión tienes sobre, estás en varios proyectos y además eres consultor, qué opinión tienes así en general de la blockchain, las criptomonedas, los mercados descentralizados? Llevan desde 2008 entre nosotros, digamos, y un poquito antes los que hemos estudiado y demás, pero así el boom en 2008, la crisis financiera, el Bitcoin, Satoshi nos puso todos ahí. Tú, Sí. cuéntame, ¿qué visión tienes? Sí, en el caso bueno, blockchain indudablemente, o digámoslo de alguna forma, y no quiero ser maximicista, ya con todos estos nombres y buzzwords que se ponen, Maximinist de Bitcoin y defensor ultranza fundamentalista. Pero, digamos, Bitcoin fue una gran revolución desde el punto de vista de probar un sistema descentralizado que funcionara para la transferencia de valor. Punto. O sea, eso nadie puede cuestionarlo, tanto a nivel del diseño de sus incentivos económicos como a nivel de su propia estructura de seguridad y todo su manejo. Indudablemente, cuando surge eso, todo el mundo, y digamos, es lo que a mí me enganchó por lo que te comentaba un poco de lo que es mi historia en el ámbito de la inclusión financiera y el tema de pagos transfronterizos. Una cosa es que una red de propósito específico como Bitcoin funcione. Cuando Ethereum surge, o sea, ya el nacimiento en el año 2006, no, mira, es que esto no es nada más mandar una unidad criptográfica que va a tener peer-to-peer una inmediata y no censurable transmisión, sino que además yo puedo construir modelos sobre ella y yo puedo construir aplicaciones sobre esta red que van a ejecutarse de forma descentralizada y yo puedo luego construir organizaciones que van a ser conjuntos de aplicaciones. Entonces yo puedo construir una máquina virtual como es el Ethereum Virtual Machine. O sea, evidentemente, cuando surge Bitcoin y nace Ethereum ya con su maduración a nivel nivel de capitalización y conocimiento general. Cuando todos estábamos terminando de entender el tema de Bitcoin y ese nacimiento de Ethereum en el 2016, 2015, 2016, indudablemente que se dice, wow, esto es para todo. O sea, esto va a tener la capacidad de transformarlo literalmente todo. Bueno, esa apreciación de decir la descentralización y la no censura, pero la descentralización, sobre todo en nuestros modelos de negocio, va a ser y es imparable y es completamente, bueno, era válida esa percepción o esa percepción para ese momento. Ahora, lo que quedaba por fuera eran algunos temas que hoy en día, y ya en aquel momento también algunos señalaban, pero que hoy en día son indudables. ¿Cuál es la resiliencia que tiene una red? ¿Cuál es la escalabilidad que tiene una red? ¿Cuál es su capacidad transaccional? ¿Cuál es su capacidad de seguridad? Y una cantidad de tópicos que no vienen del mundo cripto ni del mundo de blockchain, vienen del mundo de redes, que tenemos con ellos 30 años y 20 años de forma mucho más concentrada. Entonces, cuando esto pasa, indudablemente permitió esa cantidad de burbujas, que sí, eso fue realmente una burbuja, todo el tema de las ICOs, pero que de alguna forma llevaron y están llevando a una reflexión mucho más profunda, sobre todo por los aspectos regulatorios de decir quién le va a responder a alguien en un momento determinado que esto no funcione. Bitcoin no ha tenido falla.
pero es que el protocolo de Bitcoin es un protocolo completamente, no lo llamemos primitivo, ¿ok? Pero completamente sencillo, simple, y por eso lo hace robusto para su finalidad, que es el peer-to-peer payment, que es el ser un supuesto cash en el Internet. Entonces, yo creo que el gran valor para mí está en que ha habido un proceso muy rápido de aprendizaje y de reflexión y de corrección por parte de los operadores principales, y te hablo de los operadores de las redes públicas, ¿okay? No solamente de los que también han visto en la tecnología la capacidad y la posibilidad de hacer desempeños y despliegues para la industria, para organizaciones, para colectivos, para empresas a nivel de sus servicios. Entonces, yo creo que es una tecnología que va a seguir aportando, pero que todavía ese tema de cumplir con esas garantías de qué pasa cuando esto no funcione, qué pasa si hay concentración de los nodos de una red, qué pasa si hay un despliegue no autorizado, qué pasa con los ataques, cosas que en Bitcoin para hacer peer-to-peer payment como la red de propósito específico eran claramente articulables con mecanismos de la teoría de juego. En las redes de propósito general como Ethereum y todas las que se monten en general para construir cosas, el tema de los modelos de teoría de juego para que funcionen eficientemente, y luego la capacidad para que ella procese todas las transacciones, los cientos de miles de transacciones, es otro reto, además de temas ya mucho más materiales y cercanos como GDPR, como la ley, todo el nombre, los temas de protección de data, en donde tienen que encontrarse espacios de coexistencia. Entonces yo creo que va a seguir existiendo, existe y va a seguir existiendo, suma valor importante y es relevante para ciertos aspectos y ciertas áreas y ciertos nichos, y es algo que va a ir madurando, progresivamente. Y hablando de esto, ¿no? De todas estas incógnitas que nos surgen a raíz de poder aplicar el blockchain como, al final es lo que tú dices, con redes, comparándolo con las redes, yo lo comparo muchas veces en algunos proyectos, porque también hago algo de consultoría, con, oye, simplemente esto es una base de datos que es una transacción criptográfica. Cuando vamos fuera de las criptomonedas y lo queremos usar en otros ámbitos, al final, yo lo digo en broma, ¿no? Oye, mira, blockchain es una red, es una base de datos cara y lenta. O sea, vamos a pensar muy bien para qué lo vamos a aplicar. Obviamente tiene muchísimos beneficios, pero a raíz, si tú lo evalúas como una base de datos o una red, al final es lo que tenemos. Obviamente tiene toda la cara. Y las regulaciones, la otra parte que tú comentabas, ¿realmente podemos absorber esta tecnología hoy con estas incertidumbres para aplicarlo en muchísimos modelos de negocio? ¿Cuál es tu visión? Sí, pero yo creo que se están superando muchos problemas. Primero que nada, digamos, ahí está habiendo como que un entendimiento dentro de los mega actores. O sea, hablemos de actores de cientos de millones de dólares que, por ejemplo, vieron en el inicio, vamos a invertir en todos los modelos de token que puedan haber, que surgieron desde el año 2016 hasta acá. ¿Okay? Recordemos que esto es algo que estamos hablando de 2016 al 2018. Luego los que han salido han sido muy específicos, que no sean basura, y dentro de lo que surgió en ese periodo, el 99%, 98% era basura. Hoy en día hay una maduración importante a la hora de decir qué tipos de redes son las que necesitamos. Es sumamente importante que se abren de tipologías distintas. Por ponerte un ejemplo, cuando empezó el tema de blockchain, se decía, bueno, existen las redes públicas, que son Bitcoin, Ethereum y cualquier otro protocolo o sea, IOTA, iOS, etcétera, que pretenda generar la red y la cripto, y complementariamente eso hay redes privadas que son aquellas que tienen que tener un número identificado de participantes y de usuarios, que solo ellos autorizados son los que participan de forma cerrada. Hoy en día hablamos de un tercer modelo, por ejemplo. Hoy en día hablamos de lo que son las Public Permission Network, o sea, las redes públicas permisionadas, redes a las cuales todo el mundo podría tener acceso para verificar cierto nivel de transacciones, pero que unos determinados actores tendrían que cumplir una determinada capacidad tecnológica, financiera y legal para ser nodos que mantienen y le dan vida a la red, porque tienen una responsabilidad de mantenerlas a lo largo del tiempo. Eso lo estamos viendo nacer en este momento.
el European Blockchain Services and Infrastructure, EPSI, este proyecto que te hablo de la Unión Europea, provee un entorno, una plataforma para que pueda haber una red pública permisionada en donde participen los estados de la Unión Europea para el sector público y servicios públicos. ¿Okay? ¿Y qué están piloteando en este momento? Temas de identidad, temas de notarización, temas de trazabilidad, que puedan de alguna manera permitir, ¿ok?, que ya tenemos una red que tiene cierta robustez y cierta fortaleza para. Eso es lo que estamos haciendo en LACChain también, una red pública permisionada. Eso es a donde va Alastria también. Y hay algunos otros casos que pudieran surgir en los próximos meses perfectamente, que pudieras estar bien. Entonces, cuando tú tienes ese punto, tú tienes que cumplir con regulación. ¿Qué significa cumplir con regulación? Bueno, tienes que hacer algo que sea GDPR compliance, o sea, que permite el cumplimiento de la protección de datos como la entiendes hoy. Tienes que manejar temas de identidad digital, tienes que manejarte en función de lo que te dice el reglamento de eIDAS en Europa, que es nuestra normativa que tenemos europea en materia de identidad digital. Tienes que vincular igualmente temas que tienen que ver con ciberseguridad. Es decir, tienes que empezar a cumplir, si vas a ser operador, dependiendo de tu rol dentro de ese ecosistema, un determinado nivel normativo, porque tú tienes responsabilidades, tus actuaciones o no actuaciones tendrán responsabilidades y consecuencias jurídicas con terceros. Entonces, hacia allá sí veo que hay un trabajo que viene madurándose de manera mantenida. De hecho, Consensus, por ejemplo, que es uno de los grupos de las compañías más grandes, porque, digamos, fundada por Joe Lubin, que era uno de los socios de Vitalik Buterin en Ethereum, una de las empresas que más ha invertido en el desarrollo de modelos de negocio en temas de blockchain a nivel global, ha concentrado sus esfuerzos hacia este ámbito. Y ya lo que te habla un Ethereum 2.0 está viniendo también a decir, yo no sirvo para todo, yo sirvo para ciertas cosas. Entonces lo que yo creo que vamos a empezar a ver va a ser un modelo en donde las redes 100% públicas van a ser anclajes de seguridad que tendrán ciertas redes públicas permisionadas para darle más robustez y valor. Pero ese mundo, como lo veíamos, completamente intergaláctico, creo que todavía no estamos ahí ni a 3, 4 años vista, y luego veremos con la cuántica cómo sobrevive todo esto, ¿no? Y con todo el tema del quantum computing y con todo el tema de... Muchísimas más tecnologías que nos vienen encima, que cada vez vemos que los que estamos metidos en digital nos cuesta absorber a veces y ponerlo en valor para la sociedad, para los negocios, para los procesos al final, que es para lo que tiene que servir gran parte de la tecnología. Claro, y sobre todo esa desmitificación. Ya no estamos hablando de temas de blockchain. O sea, blockchain es un componente que hay. Es decir, ningún proyecto en donde esté presente blockchain a lo mejor pasa a jugar el 10 o el 15 o el 20% del desarrollo tecnológico del proyecto. O sea, sigue teniendo más valor, y es tan importante los temas de arquitectura, los temas de API, los temas de security que tienes que tener a nivel de la red, todos los temas de contingencia, los temas de interoperatividad, los temas... O sea, de usabilidad que comentabas antes, al final cuesta, yo creo que cuesta también tener esta visión de la gente, hablando un poquito de la burbuja, ¿no? De los emprendedores que empiezan, donde se centran el 100%, porque yo he visto un par y he hablado con bastantes emprendedores que llevan un año, año y medio invertido y se centran solo en la tecnología blockchain. Entonces no se dan cuenta que para poder lanzar eso al mercado, primero se van a quedar obsoletos, o desde mi punto de vista seguro, y después les faltan muchísimos otros componentes para realmente hacer más eficiente o eficaz un proceso de negocio. Claro. Y si yo me pongo, por ejemplo, si yo, hilando esto con la primera parte de tu pregunta, que era vinculada a cómo veía el ecosistema y cómo veía si eran competidores la fintech, si yo estoy haciendo algo que tenga que ver con pagos y yo pretendo aislarme de la regulación, estoy muerto, no existo, porque no tengo conexión con el mundo fiduciario. Si yo entonces aplico compliance y yo soy un medio de pago, una transfronteriza, un exchange o lo que tú quieras, y yo quiero trabajar con un banco, no es simplemente que yo venga y le diga, aquí está tu API, que está muy chulo. Es decir, el banco o la entidad regulada o el regulador te va a hacer una evaluación en términos, hoy con un poquitito más de conocimiento, antes con muy poco conocimiento, y esperemos que mañana con muchísimo conocimiento,
donde va a considerar estas variables que estamos conversando. Ahora, que crea en que efectivamente el mundo descentralizado va a llegar o puede llegar, sí lo creo, sí lo creo. Que no esté dado y que no va a la velocidad que quisiera nuestro modelo de negocio, ese es otro tema. Y en ese sentido, digamos, no me desprendo de unos cuantos proyectos que en algún momento, cuando surgieron en el año 2017, aposté a ellos, pero no por un tema especulativo, sino por un tema eminentemente de que me molaba un montón, no solamente su aproximación a cómo resolvían el problema, y además el perfil que tenían los actores que estaban actuando. Ahora, eso hay que verlo con la tasa de falla de un 3%. De eso sobrevivirá el 3%. Está clarísimo, vale. Vamos a dejar el tema corporate. Creo que hemos hecho un buen repaso de regulaciones, de proyectos, del Estado, un poquito de todo. Vamos a entrar más a lo personal. ¿Tú hoy en día tienes criptomonedas? Sí, sí tengo, sí tengo. Sí, tengo. ¿Se pueden saber cuáles? Sí, claro. Bueno, primero porque en algún momento trabajando para proyectos te pagaban en cripto. Entonces en el año 2017 mi socio y yo nos pagaban en Ethereum, nos pagaban en Bitcoin en un momento determinado, ¿no? Entonces, evidente, Bitcoin y Ethereum son partes, ¿no? Que, digamos, a nivel de su robustez. Pero luego, yo te diría que las escogidas eran por razón de los modelos como tal. Por ejemplo, Basic Attention Token BAT, que es Brave, es una aplicación que no sé si la conoces, pero que es un browser que se adelantó al GDPR desde el punto de vista criptográfico para que todo lo que era el tracking que te hacen las compañías de publicidad y Google y las grandes tecnológicas que se alimentan de que tú estás en la red navegando, no quedara abierto y que yo decida qué publicidad es la que veo y cómo la veo, y yo por eso tenga un beneficio económico por vía de una cripto que tenga un valor, que no la ha hecho un tonto. Ese proyecto está elaborado por el developer que crea JavaScript. Es decir, que lo que es el latín en el ámbito de desarrollo del mundo de los developers a nivel de lenguaje de programación, digamos, la capacidad para la construcción existía y el proyecto existe. No no lo conocía. Luego me pasas el sí, link para ver el proyecto. Lo dejaré en los comentarios. Sí, Brave es el nombre, Brave, Brave es el browser, y que tú lo bajas, tiene conexión con Google y es tu browser que te puede dar tanto en el móvil como en el. Y luego el token es BAT, porque se llama Basic Attention Token. Ese es un proyecto que también, que es del año 2017, el caso de Ant, de Aragon, porque es un proyecto que me parecía muy chulo desde el punto de vista de gobernanza. Hoy en día estamos viendo que el tema de la gobernanza es un problema en todas las redes, pero en las públicas es un gran problema, pero es que es un problema en cualquier cosa que tú hagas, porque cualquier aspecto que involucre a más de dos personas para hacer algo en común demanda una toma de decisiones y demanda unos acuerdos y reglas. Y Aragón, como tal, que aparte fue un emprendimiento hecho por un par de chavales españoles, pero que viven en Zug, en Suiza, y como proyecto es un proyecto que va a su proceso para generar jurisdicciones y entornos de aplicación que permitan la toma de decisiones a nivel de gobernanza dentro de una DAO, dentro de una Decentralized Autonomous Organization. ¿Okay? Dicho esto, que suena muy raro para tus oyentes, es básicamente que yo pueda, si yo tengo un colectivo y ese colectivo es una cooperativa y esa cooperativa quiere hacer las cosas completamente transparentes, donde el libro no sea único, bueno, las finanzas, si son en cripto, estarán claramente distribuidas y conocidas por todos, donde cuando tomemos una decisión ese voto estará decidido y estará claramente distribuido entre todos, y donde otras funcionalidades propias de una organización estarán o podrán ser de alguna manera expuestas a todos. ¿Ok? Eso es un poco por un tema de transparencia. Otro proyecto, Kyber Network. Kyber Network fue un proyecto que sigue creciendo un montón desde el punto de vista de proyecto, no hablo de precio. No estoy aquí ni promocionando ni especulando, me has preguntado. No, es interesante, cuéntanos. Kyber era un decentralized exchange, es decir, todos los exchanges cuando empezaron a surgir tenían la problemática que era un punto de falla, era un punto de muerte. O sea, si yo estoy en el mundo descentralizado y yo quiero comprar Bitcoin, quiero comprar Ethereum, bueno, yo tengo que ir a donde un tío que a nivel central es el que cierra la posición como mercado.
yo puedo ir evidentemente peer-to-peer con una persona cualquiera, pero cuando yo voy a comprar y yo quiero ver precios y yo quiero un determinado nivel de precio, me voy a un exchange y ese exchange, al ser centralizado, era objeto de ataques. Es decir, Mt. Gox, el primer ataque más importante desde el mundo de blockchain de las públicas, ocurre precisamente porque todo portal centralizado es atacable y es vulnerable. La NSA, Experian, todas las grandes bases de datos han sido en algún momento vulneradas, sea que tengas por detrás a quien tengas. Entonces lo que estos planteaban era que existiera un exchange que se funcionara de forma de gestión de fondos de liquidez y que de alguna manera parte dentro del sistema. Otra, igualmente, DAI, que forma parte de MakerDAO, es un stablecoin, es un token estable, pero que es estable dentro de Ethereum, pero que tiene como respaldo temas para esa volatilidad, de manera que cuando hagas un pago, ese pago no se dispare o no pierda valor en el tiempo que estás haciendo el pago, pero es un respaldo criptográfico, no está teniendo su respaldo en cripto y en algoritmos que están en base a cripto y no en base a dinero fiduciario puesto en un banco como hay otros modelos. Bancor igualmente es otro modelo que también buscó ser un stable. No había la palabra stablecoin en el año 2017, en mayo, cuando fue el ICO de Bancor, proyecto de Israel, que igual, estamos hablando de proyectos de 300, 400, 500, más de 500 millones en el caso ya en su más alto nivel de capitalización. DistricoX de Decentraland es muy chulo, pero eso me gustaba por el tema de gamer, porque es un proyecto primero creado por unas mentes que son unos cerebros que a lo mejor Vitalik se queda corto al lado del promedio de todos ellos y que básicamente era como crean un tema mi socia lo llama real estate en blockchain, en el sentido de que son parcelas para gamers que le permiten tener una serie de futures, una serie de utilities, de servicios, que le permiten el desarrollo de videojuegos sobre esas parcelas virtuales. ¿Okay? Entonces, evidentemente, es como un mundo virtual, pero ese mundo virtual tiene que tener servicios para que yo pueda hacer las cosas en el ámbito de blockchain. Es súper abstracto y súper freak, pero un proyecto muy... Sí, hay bastantes, yo sigo también por el rollo gamer, bastantes proyectos así de blockchain. Luego también me lo pasas, que me interesa, que lo voy a chapardear. Decentraland muy chulo. Y DistricoX también van al tema de gobernanza. Y como ves, casi todos son, o que tienen que ver con temas de gobernanza y con el tema legal, porque vaya algún tema, como aquellos que tienen que ver con el tema de pagos, inclusión financiera y servicios. Pero no especulativamente, eso está comprado y tampoco es que estamos hablando de cantidades, no, estamos hablando de montos irritos, o sea, muy, muy chiquitos, pero de alguna manera sí soy una persona que soy un holder, como se llama en el ámbito. Sí. Y ya para ir finalizando, para todos los oyentes, que bueno, supongo que habrá entre directivos, emprendedores, un poco a ver a cuánta gente llegamos. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en el sector bancario de fintech, que está empezando, que lleva pocos meses, que quizás se quiere saltar la regulación? No lo sé. Tú, así, alguien que esté empezando, se te acerca, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo creo que el mayor consejo, yo creo que serían 3 puntos. En primer lugar, entender de que el entorno de fintech es un entorno de ecosistema digital en donde va a tener que convivir en algún momento con los actores financieros y reguladores. Punto. Es decir, que alguien que crea que esto salta la regulación o elimina la regulación, eso es, y más en Europa. Bueno, si estuvieras en Estados Unidos, te diría, bueno, tal vez a lo mejor pues, vi tampoco. O sea, eso ya está comprobado, validado, y es más, es meterte en un problema. Entonces eso significa que hay que entender muy bien los servicios financieros. Y entender muy bien los servicios financieros significa entender bien la operatividad, la regulación y el componente que yo vengo a solventar. Porque si yo no estoy solucionando un problema, yo no estoy absolutamente haciendo nada. O sea, si yo tengo un problema concreto que un operador bancario no ha podido solucionar y ese problema yo considero que tecnológicamente le tengo una respuesta, tengo una inmensa oportunidad.
Ahora, si yo voy a replicar que una funcionalidad no resuelva un problema, sino que simplemente la hace un poco más amigable, bueno, eso irá disminuyendo las posibilidades y las probabilidades de éxito o supervivencia que tenga yo como fintech. Entonces, el considerar que es un ecosistema, que es colaboración, que va a haber un tema siempre en algún lugar de trabajo compartido, de vinculación con tanto actores del sistema como con el regulador, el conocimiento del sector como tal, y de la regulación, y atender un problema, evidentemente, y estar concentrado con un problema. De lo contrario, dudo que también le vayan a dar dinero, porque si yo fuera venture, yo no le daría dinero a alguien que no está visionándome un problema que sea real y efectivo y que no ha tenido resolución. Perfecto, perfecto, Albi. Oye, muchísimas gracias por tu aportación. No sé si quieres añadir algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero. No, a mí me ha encantado. Muchísimas gracias a ti y por el trabajo que estáis empujando desde Inicia y todo este esfuerzo también de divulgación y conocimiento, porque son de diversos niveles. A mis amigos, mucho más cripto y mucho más de las públicas, siempre les recuerdo, ¿verdad? El día en que nosotros los holders, los que tenemos algo de cripto, pesemos más que 0.22% de la masa especulativa que hay en el sistema financiero global, entonces ese día existiremos con una posición un poco más fuerte. De lo contrario, somos víctimas. De lo contrario, nuestro valor será siempre víctima de que venga un fondo y quiera meter y sacar y hacer las cosas que no hacen un mercado regulado de capitales. Entonces, me encanta tu aproximación, me encantaron las preguntas y de alguna manera a la disposición también también publico algunas cosas en las redes sociales. Me pueden seguir por Twitter, es @albirodríguez, tal cual, y en LinkedIn, Albi Rodríguez Jaramillo. También con mucho gusto, cualquier consulta, cualquier punto, cualquier pregunta, colaboro. Dejaremos todas las cuentas en los comentarios. Va a estar disponible. Igualmente, el de Legal Blog, el Twitter es @legal_blog, y la página web es Legal Blog, como blog de blockchain, .co, ¿ok? .co. Y nada, y eso. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Albi. Un saludo. Gracias a ti, Juan Ramón. Un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado a pensar en cómo desarrollar tu idea o proyecto más y mejor. Y ahora pregúntate, ¿en qué puedo mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento quizás. Solo piensa 2 minutos. ¿Por qué no tomas acción? Piénsalo, visualízalo y hazlo. Mucho de lo que hemos visto hoy ya lo sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, ya lo sabemos. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción. Pensar en ponerlo en práctica no sirve, se debe poner en práctica de verdad. Te espero aquí en el próximo episodio, te espero aquí con el siguiente referente. Si te ha gustado, recuerda darme tu apoyo suscribiéndote en YouTube, Spotify, iTunes o iVoox y deja un comentario diciéndome qué te ha parecido, y si tienes alguna duda concreta o sugerencia de mejora, todo es bienvenido. Te espero en el próximo episodio.